amante y Padre que estás en el cielo, glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por este privilegio tan grande y tan hermoso que nos permites otro día estar aquí. Te imploramos, te rogamos, te suplicamos de una manera grande que te manifiestes el día de hoy. Imploramos por la audiencia, por los que se van a conectar, por los que van a atesorar lo que se va a hablar en este live. Te imploro que sea tu espíritu permeando, persuadiendo nuestra mente, para que podamos entender de que tú siempre levantas hijos tuyos para que nos puedan dar esa literatura que nos sirve como una guía para múltiples de veces poder entender cosas muy complicadas que la Biblia nos muestra. Te pido también de una forma muy especial por los expositores de esta noche, para que tú puedas poner en sus bocas esa palabra, ese profesionalismo, y puedan decir lo que realmente la reseña del libro dice. Todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un privilegio, es un orgullo estar aquí nuevamente en este canal de Intelectuales Teístas. Bueno, quiero agradecer primeramente a los hermanos que están detrás de Intelectuales Teístas, que siempre están haciendo un trabajo fenomenal, siempre están detrás de cámara, están investigando, están sondeando, están preparándose para cada semana venir y traer lo que se trae, ¿no? Bueno, hoy traemos un programa muy especial, un programa donde vamos a hablar sobre la reseña de algunos libros. Y bueno, para los que se conectan por primera vez, preguntarán qué es Intelectuales Teístas, de qué trata este canal, cómo fue fundado este canal. Bueno, principalmente fue fundado con la idea, con la noción de fomentar el estudio, de poderle decir a los hermanos de que no nos podemos quedar con el conocimiento que ya tenemos, sino que tenemos que pensar, mirar hacia adelante y prepararnos, porque vivimos en una sociedad donde tenemos tanta tecnología, tenemos tantos estudios, hay un mundo preparado, y los cristianos pues debemos de ser las personas que más nos preparemos para poder llevar esta verdad absoluta a cualquier parte que nos encontremos. Bueno, Intelectuales Teístas es un canal meramente cristiano, creemos en un Dios maravilloso, en un diseñador perfecto, y hablamos básicamente de teología y todas las diferentes ramas de teología. Por eso hablamos de escatología, de apologética, de hermenéutica, de exégesis, hablamos de bibliología, cristología, pneumatología, etcétera, etcétera, etcétera. Y también algo que ya venimos arrastrando, por decirlo así, ya venimos con esa idea, ya lo hemos llevado a cabo también. Hemos traído a aquellas personas, aquellos hermanos que se han especializado en alguna carrera, en alguna disciplina académica, y la hemos hablado aquí, y nos han venido a traer ese conocimiento. Por eso es que algunas veces hablamos de física, de química, de genética, biología, arqueología, hablamos de filosofía, de política, etcétera, etcétera. Y bueno, y también pues tocamos esas corrientes que hoy por hoy pues están haciendo mucho daño a la verdad, sea feminismo, sectarismo, agnosticismo, ateísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya después de este pequeño exordio que es típico en nosotros hacerlos, voy a tratar de conectar a mis hermanos, que son ellos los que van a venir a exponer, ya que, bueno, aquí los traemos los especialistas. Simple y sencillamente lo que hacemos nosotros es escucharlo, lo que ellos traen, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de conectarlo. Dios te bendiga, mi hermana Carla, ¿cómo estás? ¿Lista y preparada para este reto de esta reseña? Bendiciones, hermano Melvin, bendiciones, hermano Jacmer, bendiciones, te gusta tenerlos acá, bendiciones a toda la audiencia. Bueno, el día de hoy tenemos una linda recomendación de libros, así que estén esperando con la lapicera para anotar, y bueno, espero que les sea mucha bendición, hermano. Dios los bendiga, bendiciones a todos. Excelente, Dios te bendiga, mi hermano Hagmer, ¿cómo estás? Muchas gracias, brother, por aceptar
estar aquí, esta invitación con nosotros, mi hermano. Muchísimas gracias, brother. Bueno, estoy tratando de conectar al hermano, no se puede conectar por algún motivo. Cuéntanos, brother, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. ¿Me escuchan todo bien? Sí, perfecto, mi hermano, te escuchamos Excelente. correcto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con ustedes durante este tiempo. De verdad, gracias, me siento agradecido. Tengo desde que los conocí a través de cápsulas de teología, vengo siguiendo sus live y dándole seguimiento a lo que ustedes hacen. Me encanta su canal, me encanta el contenido, las reseñas. Tienen un montón de libros ahí y es muy interesante siempre que seamos bendecidos a través de recomendaciones. Y estamos hoy para compartir algunas reseñas de algunos libros que me han parecido útiles. Excelente, mi hermano. Bueno, te conocimos, brother, cuando estuviste en el canal de Cápsulas de Teología con el hermano Jairo y miramos, brother, pues esa fluidez que tiene cuando hablas de un libro, es que lo has leído, mi hermano, no te pones a improvisar, sino que sabes lo que estás hablando y miramos esa cualidad, ese don que Dios te ha dado. Y bueno, gracias a Dios porque nos aceptaste esta invitación, brother. Hermano Natalio, Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, brother, nuevamente. Siempre estás dispuesto, mi hermano. ¿Cómo está, brother? ¿Cómo están? Dios los bendiga, hermanos. De verdad es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente después de mucho tiempo. Sí, es la segunda vez que estoy con ustedes. La primera vez fue para hablar un poco sobre la teología de los pactos. Y de verdad estoy contento porque justamente los libros que he mencionado son libros de los cuales en este proceso que estoy llevando, me han ayudado muchísimo, ¿no? Ya más adelante de repente contaré un poco más sobre el proceso que estoy llevando, pero sí, muy privilegiado de estar con ustedes. Excelente, mi hermano. Bueno, me gustaría presentarte, brother, aunque creo que todos te conocen y bueno, sabemos del momento que vienes, pero ya sabemos que también traes la victoria encima, mi hermano, y eso lo sabemos plenamente. Y bueno, sí, si da la oportunidad, vamos a hablar sobre eso. Pero bueno, déjame presentarte por si de pronto hay alguien que no te conozca. El hermano Natalio está casado, es de la denominación bautista, es pastor de jóvenes en su iglesia local, estudia en centros teológicos bautistas y bueno, y dirige la página en YouTube y en Facebook y en Instagram, Rincón Teológica, con la que está conectado, ¿ok? Hermano Peralta, Dios te bendiga, mi hermano, el hermano Peralta, hoy lo van a conocer, van a ver la fluidez, el conocimiento que tiene este hombre sobre los libros. Bueno, él es profesor de artes escénicas en el Colegio San Agustín, es casado, tiene 2 hijos, es cristiano y bueno, y sirve en su iglesia local y bueno, es presbítero, es anciano, ¿no? Ok, mis hermanos, pero antes de empezar, me gustaría que la hermana Carlita, por favor, invitara a los hermanos para que si no están participando, que hoy se pueden llevar este libro y bueno, y también pues pueden participar en las 2 becas que vamos a estar regalando al final. Por favor, hermana Carla. Bueno, primero que nada, saludar al hermano Natalio, bendiciones hermano. El hermano es profesor en artes escénicas. He visto un video que él me ha pasado muy bueno, así que espero que nos pueda compartir videos completos. Y Sí, bueno, sí. bueno, y quiero invitar a los hermanos a que nos puedan dejar sus mensajitos. En el post del día de hoy tenemos el sorteo de un libro, que el hermano ahora lo va a ir mostrando, y tienen que participar, si quieren ganarse las becas, en el post de las becas, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es seguir a los hermanos que están el día de hoy con nosotros, dejar el mensajito para que al final el sistema esté recogiendo sus nombres y así dar el ganador. Bueno, hermano, los invito también a dejar sus preguntitas. Dios los bendiga. Excelente, mi hermana Carlita. Bueno, para los que se están conectando, preguntarán cuál es la dinámica de esta noche. Tenemos 1 hora para desarrollar todo el programa, ¿ok? Cada hermano va a presentar 4 libros y en cada libro va a gastar 5 minutos con tiempo, porque lo que ya sabemos, pues en esto de las redes sociales, pues el tiempo pasa y realmente será un verdadero reto presentar en 5 minutos un libro, porque cuando el libro es bueno, tardaría pues unos 20, 30, 40 minutos en presentar todo su capítulo, pero bueno, los hermanos pues saben lo que van a hacer y bueno, entonces sin más preámbulos, no sé si quiere empezar el hermano Hagmer o el hermano Natalio, cualquiera de los dos, solo me dice para empezar.
Como sea, yo estoy cómodo. Ok, mi hermano Natalio. Bueno, ¿Listo, un pequeño brother? comentario, un pequeño comentario. Dímelo. Voy a estar controlando el tiempo para que podamos estar justitos y a tiempo, ¿sí? Así que cualquier cosa me van a ver ahí diciendo, quedan unos minutitos, hermanos, así que bueno, nada. Claro. Bueno, adelante, hermano Natalio. Bien, bien, ¿cómo están nuevamente los que recién se están conectando? Dios los bendiga. Bueno, para no darle tanto preámbulo a esto, quiero comenzar con el libro que primero me ha ayudado muchísimo en este proceso y es Sorprendido por el sufrimiento del Dr. Arce Sproul. Me parece muy interesante el libro, creo yo que es un libro de la cual te da ciertamente un consuelo. Sí, está dividido en dos partes el libro. La primera parte tiene que ver con cómo una persona afronta el tema de la muerte, y la segunda parte tiene que ver con lo que hay más allá de la muerte. O sea, básicamente la primera parte tiene que ver con lo terrenal, con lo que ocurre en esta atmósfera, por decirlo así, de la vida, y la segunda parte que ocurre más allá de la vida, ¿no? En esta primera parte, Arce Sproul nos narra que muchas veces nosotros somos sorprendidos por el sufrimiento. Y es algo muy curioso porque cuando nos sorprende, la primera pregunta que aparece en nuestra cabeza es el por qué. ¿Por qué ocurre esto, no? Muchas veces el sufrimiento puede ser llevadero en tanto nosotros conozcamos el por qué. Si nosotros no conocemos el por qué, el sufrimiento pareciera ser una especie de carga, una especie de vía dolorosa, ¿no? Pero inclusive el doctor Arce Sproul cita algunos pasajes bíblicos donde nos instan y nos dicen que no nos sorprendamos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque de alguna u otra manera todos los cristianos, absolutamente todos, de diferentes niveles, vamos a pasar por la vía dolorosa. Entonces, este tema del sufrimiento no es algo que se escapa de la esfera cristiana, al contrario, es algo que nosotros vamos a tener que pasar, ¿sí? Entonces, esta pregunta del por qué, de hallar el propósito del sufrimiento, ¿sí? Él pone un estudio de una especie anecdótico de un trabajador, pero que está muy relacionado con la historia de Job, ¿no? Cuando Job pregunta el por qué ocurre todo esto, del por qué estoy pasando todo esto, Dios solamente le responde, oye, confía en mí. ¿Sí? Dios no le da una respuesta, no le dice por esta razón, por esta razón, por esta razón y por esta razón. Dios se presenta a sí mismo haciéndole algunas preguntas a Job, y Dios le dice, confía en mí. Cuando un hombre te dice, confía en mí, es tiempo de huir, pero cuando Dios te dice, confía en mí, es tiempo de confiar. Entonces, eso es lo que plantea el Señor. El doctor Arce Sproul plantea de que muchas veces no vamos a tener respuestas a los porqués del sufrimiento, sino Dios en ese momento se presenta a Él mismo diciendo, yo soy quien te va a dar confianza, yo soy quien te va a dar consuelo, confía en mí. Dios tiene un propósito para cada ello, nosotros no lo sabemos, pero Dios sabemos que sus propósitos son buenos. Dios es un Dios bueno. Entonces, en el capítulo 6 de la primera parte, habla de dos estados que la Biblia nos muestra en la que nosotros morimos. O morimos en fe o no morimos en fe. Hay solamente dos estados. Entonces, no hay algo intermedio, sino que o morimos en fe o no morimos en fe. Lo que todo el mundo tiene que tener es ese llamado de morir en fe, ¿no? Él inclusive cuenta la anécdota de su padre, ¿no? Cuando él era adolescente y su padre, él estaba ya pasando por su última etapa de cáncer, y él justamente llega y le dice a su hijo, he peleado la buena batalla de la fe. O sea, y obviamente Arce Sproul responde diciendo, no hables tonterías, no digas nada de eso, ¿no? Pero después de muchos años entiende de que su padre murió en fe. Morir en fe es el llamado que todo ser humano tenemos para poder tener esperanza.
porque si no morimos en fe no podemos tener esperanza. Entonces, eso es la primera parte. Estoy intentando resumir en 5 minutos, espero llegar. Después viene lo que viene más allá de la muerte, ¿no? El capítulo 7 habla sobre algunas especulaciones sobre la vida después de la muerte. Todo ser humano va a tener ciertas especulaciones de lo que hay más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado de una manera trascendental, o sea, con una inclinación a pensar más allá del estado físico, vamos a hablarlo desde el aspecto filosófico, con un tema metafísico, quiere depender de un ser trascendental. Por eso es que va a especular en todas las religiones, en todas las culturas, algo que va más allá de la muerte. Pero el Señor Jesús da una respuesta concreta. En el capítulo 8, Jesús le dice a sus discípulos, me conviene que yo vaya, y donde yo voy ustedes no pueden ir porque yo estoy preparando lugares allá. O sea, si Jesús... segundos, hermano. Si Jesús no hubiera dicho eso, nosotros no hubiéramos tenido esperanza, pero tenemos esperanza porque Jesús nos dice que nosotros tenemos una vida después de la muerte y es la vida eterna, gloriosa, delante de Él y para Él. Bien, el siguiente libro. El siguiente, hubiera hablado un poquito más, pero... Amén. Espérate, mi hermano, vamos, ¿ok? Sí. Vamos a ir así uno cada uno, ¿ok? Para llevar la dinámica, para que tomemos un poquito de descanso y así podamos saludar a las personas. Bueno, yo les dije, es un reto hablar en 5 minutos de un libro, ya que peor si el libro, como tú dices, es un libro bastante bueno, como Sorprendido por el sufrimiento de R.C. Sproul. Bueno, pero ahí pues tienen que a ver cómo se la ingenian para anunciar este libro en 5 minutos, pero me gustaría darle la oportunidad a la hermana Carla para que saludara a las personas y también pues algún comentario o algo para que luego prosigamos, por favor. Bueno, saludamos a todos los hermanos, al hermano Jairo Mendoza, al hermano Franklin Colmenares que siempre nos acompaña, al hermano Rojo que también está con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos los hermanos. Hay muchos comentarios. Hay uno del hermano Rojo que dice, esta frase de R.C. Sproul lo dice en un video buenísimo. Bueno, que luego él nos va a compartir este video. Muchísimas gracias, hermano. Ok, excelente. Gracias, mi hermana Carla. Bueno, mi hermano Hagmer, listo y preparado, brother, con tus 5 minutos. Preséntanos el libro, mi hermano. ¿Cómo se llama el libro y quién lo escribió? Por favor, mi hermano. Adelante, el tiempo es tuyo, brother. Ok. Ya puse mis 5 minutos aquí para no pasarme. El primer libro con el que quiero comenzar se llama Mujeres en el Ministerio, 4 puntos de vista. Es un libro que se publicó en los 90s en inglés y la editorial CLIE lo tradujo al español por ahí a principios de la primera década del siglo, por ahí creo que el 2005, si no me equivoco. Es un libro interesante, no solo por el tema que aborda, que sí es un tema que da mucho de qué hablar, que es la inclusión de las mujeres y la ordenación de las mujeres al ministerio, pero es un libro interesante porque tiene 4 autores que cada uno representa un punto de vista de cómo debería involucrarse la mujer en el ministerio, y 2 de los autores son mujeres, o sea, hay 2 hombres y 2 mujeres. El libro comienza con una postura tradicionalista. El autor del primer capítulo se llama Robert D. Culver, y lo interesante de este libro es que cada autor tiene un espacio para desarrollar su postura, y luego el resto de los autores se les permite responderle con breves ensayos. Me parece que cada quien escribió su exposición, luego cada quien la leyó y dieron una breve respuesta. Culver, que es que toma la postura tradicionalista, es que comienza el libro, y lo que más me gustó por lo menos de esta parte del primer capítulo, es como él vuelve a tomar algo que a veces nosotros consideramos malo. O sea, se nos ha enseñado a repeler el concepto tradición porque lo vinculamos mucho al catolicismo, pero Culver, como evangélico, él dice, ok, vamos a partir a ver cómo es la involucración de la mujer en el ministerio, viendo cómo la iglesia tradicionalmente ha afrontado esta situación. Él le da un peso importante a la tradición de la iglesia, al ejercicio eclesiástico en el tema, y es algo que vale la pena destacar y reevaluar en algunos temas meramente eclesiásticos que no solamente involucran la teología. También luego tenemos a Susan Fogg, una dama que tiene la postura en pro del liderazgo masculino. Susan Fogg, ella aboga de una manera muy interesante a cómo la iglesia
a veces cambia la forma de hacer las cosas basado solamente en la influencia de la cultura. Eh, no estoy de acuerdo con lo que ella plantea, pero ella pasa diciendo que cuando las mujeres dejaron de usar el pelo largo en la iglesia y empezaron a usar el pelo corto, si eso fue por una razón teológica o porque simplemente la cultura cambió y las mujeres empezaron a cortarse el pelo. Ella toma eso como referencia, al igual que el velo, y es muy interesante lo que ella propone, que es que a veces la iglesia deja de hacer algunas cosas, no porque tenga una razón teológica, sino porque la cultura presiona y la iglesia sencillamente lo deja pasar y no se detiene a analizarlo. Y luego tenemos a Walter Liefeld, que tiene un comentario muy bueno, en el comentario con aplicación del Nuevo Testamento a las cartas pastorales. Y Liefeld hace un excelente trabajo mostrándonos cómo analizar el tema. Él realmente no te dice nada concreto. Bueno, hay una reseña del libro escrita por Coalición por el Evangelio en inglés, que dice que a veces Liefeld es más claro en lo que no está de acuerdo con lo que sí él realmente cree. Pero lo interesante del artículo de Liefeld es que él lo que hace es un bombardeo de preguntas, cuestionarte, llevarte al punto de tú analizar por qué yo creo esto de esta forma y sobre todo el punto de la autoridad eclesiástica. Él se enfoca en demostrar o en cuestionar cuándo empezamos a ver la autoridad eclesiástica como una cuestión de poder más que como una cuestión de servicio, porque en la teología paulina ser líder involucra estar al servicio, ser un siervo, y en el tema de la ordenación de ciertas personas al ministerio, se lucha mucho por saber a quién le damos el poder, en vez de preguntar a quién ponemos a servir. Y finalmente, ya me quedan 40 segundos, Albert Wilkinson, que tiene una postura en pro de la igualdad, hace un excelente trabajo desarrollando sobre lo que ya dijo Wilkinson. Y lo más importante y destacable de este libro no es solamente la discusión, sino la acercarnos a ver cómo diferentes teólogos se acercan a un mismo tema, la metodología que usan, las fuentes que utilizan, cómo desarrollan, no solo para aprender los puntos, sino para lo que estamos estudiando, aprender cómo abordar un tema desde diferentes perspectivas, tomando diferentes metodologías y diferentes fuentes de partida para llegar a conclusiones que sean viables. Excelente, mi hermano. Bueno, yo les dije que el hermano era experto en esto, por eso fue que lo contactamos, porque miramos cómo él fluye en la explicación de la reseña. Es realmente, pues, esa vez nos impresionó bastante y bueno, como ustedes pueden ver cómo describió en 5 minutos el libro, algo muy impresionante. Mi hermano, pero me gustaría que mostrara, brother, la portada, si la tienes ahí, porque generalmente siempre nos pasa que cuando vamos a leer, pues, hay veces que no sabemos de tanto que tenemos que vamos a leer, y uno de los métodos tradicionales, y que a mí me parece en lo personal muy convincente, es leer una reseña o escuchar una reseña del libro, y así las reseñas muchas veces llaman la atención. Ahí lo pueden ver, lo tienen Kindle, hermano, ¿ok? Llama la atención la reseña y así uno se anima a comprarlo, ¿no? Yo así generalmente siempre compro los libros, escucho, me dicen es un buen libro, tal autor, habla bastante y esto, y bueno, es así de la forma que yo me animo a comprarlo. Ok, hermana Carlita, no sé, leamos algún comentario, alguna pregunta o algo, por favor. Bueno, buenas noches a todos los hermanos que se están sumando. Bueno, tenemos un comentario que me gusta, que quiero dejarlo acá, que bueno, el hermano Franklin, él dice que está leyendo ahora un libro, Teología para la Familia. Bendiciones, hermano, y tenemos más comentarios del apóstol, del hermano Rojo, que dice: el apóstol Pablo es el crack de la teología de la familia. En sus escritos está el meollo de ese tema. Le está respondiendo al hermano Franklin. Buenísimo, hermano, muchísimas gracias por sus comentarios. Saben que acá les vamos a dejar escritos los títulos de los libros para que los puedan ir adquiriendo, y bueno, no se olviden que al final tenemos el sorteo del libro y de las becas. Excelente, mi hermana, Exacto. gracias por eso. Bueno, para los que se acaban de conectar, estamos haciendo reseña de libros. Vamos a anunciar 8 libros, llevamos 2 y la dinámica consiste en que cada hermano está presentando una reseña en 5 minutos. Y bueno, ahorita le toca la oportunidad a nuestro hermano Natalio. Cuéntanos, hermano Natalio, muéstranos el libro, por favor, el autor y... El libro lo tengo aquí en virtual. El primero lo tenía en físico, pero el libro, okay. El siguiente libro lo tengo aquí en virtual. No te preocupes, mi hermano, ok, solo cuéntanos. Es La vida centrada en el Evangelio de Robert Toone y Will Waker. Sí. Okay, Bien, es básicamente es una guía de estudio, sí, básicamente.
en la cual los autores van a pasar por 9 lecciones para hablar sobre el Evangelio. Muchas veces tomamos el Evangelio como algo muy básico, como diciendo, es un tema básico solamente para nuevos creyentes y ahí quedó y chévere, ¿no? Pero en realidad los autores hablan, y hay una frase muy interesante que dice que en realidad el Evangelio no es la puerta para el cristianismo, sino que es todo el camino. El cristiano tiene que vivir constantemente el Evangelio. Entonces, estas 9 lecciones nos van a hablar de manera práctica cómo es que vivimos el Evangelio, cómo es que nosotros mostramos el Evangelio en cada momento y en cada esfera de nuestras vidas. Esas 9 lecciones se van a dividir de la siguiente manera. El primero tiene que ver con el marco del Evangelio. Antes de hablar del marco, se narra un poquito cuál es la gran historia del Evangelio, cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, cómo cae en el capítulo 3, cómo este problema del pecado se inserta y no hay solución por sus propias obras hasta que llega Cristo. Cristo es la buena noticia, Cristo se cumplen las profecías y dice que en Cristo hay salvación, ¿no? Y también se habla de que nosotros tenemos que pregonar esas buenas noticias de que solamente en Cristo hay salvación a las demás personas. Ahora, esto de la primera lección nos habla cuál es el marco del Evangelio, cómo este Evangelio no solamente es la puerta de entrada, como ya habíamos dicho, sino que también lleva fruto y crece. Ahí la segunda lección es que como nosotros muchas veces hacemos que la cruz de Cristo se reduzca, ¿no? La lección 2 justamente se llama aparentando y cumpliendo, ¿no? Muchas veces reducimos la cruz al intentar reducir nuestro pecado, poniendo excusas, intentar justificándonos, añadiendo un codo más a nuestra imagen, decir, no, yo no soy así, no suelo ser así, pero perdóname, ¿no? O de repente arrepintiéndonos de una manera aparente, ¿no? Con esta frase que muchas veces de repente hemos dicho, si es que te he fallado de alguna manera, discúlpame, ¿no? Entonces, reducimos la cruz al intentar reducir nuestro pecado y obviamente al reducir nuestro pecado estamos reduciendo la santidad de Dios. La visión de la santidad la estamos reduciendo, ¿no? Y obviamente la lección 3 tiene que ver con el creyendo en el Evangelio, ¿no? Al reducir de manera mala nuestro pecado, lo que nos llama el autor es decir, no hay que reducir el pecado, tenemos que verlo tal cual es el pecado. ¿Y de qué manera nosotros podemos ver ese pecado? Pues obviamente reconociendo la santidad de Dios, viendo la cruz de Cristo más grande y que nosotros que no va a depender de nuestros propios esfuerzos para poder ver la santidad de Dios, sino que Cristo nos ayuda por medio de su Espíritu Santo poder ver la santidad de Dios y que nosotros podamos darnos cuenta de nuestro propio pecado. Después está en la lección 4, habla de la ley y el Evangelio, ¿sí? Se sigue pensando el Evangelio cuando interactúa con nuestras propias vidas. Si nosotros podemos cumplir la ley por nuestras propias fuerzas, no podemos cumplir por la ley de nuestras propias fuerzas, por lo tanto necesitamos de la gracia de Dios y del Espíritu Santo para poder capacitarnos y cumplir la ley de alguna u otra manera, y para eso necesitamos el Evangelio. El Evangelio nos ayuda a obedecer la ley, ¿sí? A poder cumplirla. No es su perfección, pero sí en este anhelo y en esta complacencia de cumplir la ley por gratitud a nuestro Señor por la salvación. Después viene el capítulo 5, que es el arrepentimiento, que Calvino diría que el arrepentimiento no es el inicio del cristianismo, sino que es el cristianismo entero. Nosotros llegamos a ese arrepentimiento constante todos los días porque fallamos todos los días al Señor. La lección 6 habla de la idolatría del corazón, ¿sí? Un minuto, hermano. Y bueno, un minuto. Habla de la idolatría del corazón, ¿no? Cómo es que nuestro corazón muchas veces puede fabricar estos ídolos constantemente, no solamente en otras personas, sino inclusive en nosotros mismos. Después la lección 7 habla de la misión que nosotros tenemos que tener hacia afuera, de predicar el Evangelio, no solo con palabras, sino que nuestra vida
que vive el Evangelio tiene que predicar también el Evangelio. Tenemos que practicar, la lección 8, tenemos que predicar el perdón sobre todo. Nuevamente, mostrar a Cristo hacia los demás. El conflicto es algo que todos experimentamos regularmente, pero frecuentemente lidiamos con él de formas muy carnales. El Evangelio nos da un patrón y medios para la resolución saludable de conflictos. Como el Evangelio nos ayuda a solucionar los conflictos. Esos son los nueve lecciones de cómo vivir, a resumidas cuentas, centrado en el Evangelio y ver las cosas con los lentes del Evangelio. Ok, mi hermano, gracias, brother. Sé que estas 9 lecciones, brother, resumirlas en 5 minutos, wow, es un poquito complicado, mi hermano, te pedimos disculpas, pero bueno, es la única forma para poder llevar bien estipulado el tiempo y así, pues, esto despierte la atención del que quiera leer y, bueno, no me las grabé las 9 lecciones y, bueno, tendré que ver el live nuevamente. Hermana Carla, ¿tenemos algún buen comentario, alguna pregunta o algo por mientras seguimos, por favor? No, preguntas todavía no tenemos, pero sí he visto que ha gustado mucho el libro, han surgido muchos corazoncitos cuando la hermana Natalia hablaba del libro. Y bueno, saludamos a los hermanos que se están incorporando, al hermano Maico, bienvenido hermano, la hermanita Anisol, bendiciones hermana. Y bueno, acá los hermanos están anotando las frases que dijo el hermano, así que bueno, nada, muchísimas gracias hermanos y bueno, los esperamos al final para los sorteos, ¿sí? Excelente. Los invitamos a dejar tus preguntitas y comentarios también al respecto. Bendiciones, hermanas. Excelente, mi hermana, gracias por eso. Bueno, mi estimado Hagmer, mi hermano, listo y brother, cuéntanos, ¿qué nos traes con nuestro cuarto libro de los 8 que vamos a exponer? Este es nuestro cuarto, ¿ok? Adelante, mi hermano, el tiempo es tuyo, brother. El segundo libro que voy a presentar, el hermano está con nosotros, le mencionaron su denominación, se les pasó mencionar la mía. Yo soy adventista del séptimo día. Entonces, por eso lo digo porque voy a presentar un libro sobre hermenéutica. Se llama Entender las Sagradas Escrituras, un enfoque adventista. ¿Por qué yo quiero recomendar este libro? ¿Y por qué exactamente este libro? Sucede que regularmente cuando uno se encuentra con alguien, especialmente de mi denominación, adventista del séptimo día, se tiende a crear ciertos prejuicios en cuanto a la manera en que estudiamos la Biblia, a la manera en que entendemos la Biblia y dónde reposa la autoridad de las doctrinas y la autoridad de lo que creemos. Y como dijo alguien, R.C. Sproul, a veces se levantan hombres de paja y se pelean contra esos argumentos que no son lo que realmente definen a la persona que estamos discutiendo. Este libro es una joya y es un excelente recurso porque nos va a acercar a la hermenéutica bíblica desde una perspectiva de eruditos que no son los eruditos que regularmente vamos a leer. Y lo más interesante y llamativo de este libro, que lo tengo, incluso si se fijan, tengo el libro marcado en algunos lugares, es el artículo sobre la revelación y la inspiración. El autor de este artículo no es un solo autor, es un libro de artículos firmados. Cada capítulo es un ensayo escrito por un autor distinto y un editor se encarga de recopilarlos. Entonces, este libro, específicamente en el capítulo de la revelación y la inspiración, cuando leemos cualquier libro de revelación e inspiración, se tienden a tomar casi siempre una sola línea. Pero el autor de este libro, Fernando Canale, él, en vez de decir, la inspiración es verbal, o la inspiración es del pensamiento, o la inspiración es solamente sobre los hombres, o la inspiración es directo a la escritura, él desarrolla un concepto que él denomina inspiración bíblica. Y él muestra cómo en las escrituras, yo llamo a ese concepto de inspiración ecléctica, cómo en las escrituras hay de todo tipo de inspiración. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron escritos en piedra por Dios. Daniel resumió lo que había visto en una visión. Jeremías, cuando volvió a reescribir su libro, agregó comentarios. Lucas investigó. Hay diferentes maneras de cómo la inspiración se movía en el corazón de los seres humanos cuando Dios los estaba utilizando para componer las escrituras. Este es uno de los artículos más fuertes de este libro, pero el libro en sí completamente es una joya. Les voy a decir el índice del libro. Es un libro de lectura fácil, está escrito por eruditos, comienza con los antecedentes históricos de la interpretación de la Biblia,
habla sobre las presuposiciones que tenemos al leer las escrituras, la autoridad de las escrituras, habla sobre la crítica textual, muestra una manera de estudiar la Biblia, pautas para entender el texto bíblico. Luego se va a ir tipo de literatura por tipo de literatura, como las históricas, el Pentateuco, la sapiencial, las profecías, los evangelios, los símbolos en la Biblia, la apocalíptica, la hermenéutica y la cultura, la interpretación y aplicación de la ética bíblica. Y finalmente hay un artículo que quizás parece de solo un interés de los que somos de la denominación, pero es un artículo que es muy bueno para que todo aquel que tiene contacto con la palabra de Dios y con la denominación adventista, así sea un amigo, un pariente, comprenda qué es lo que realmente los adventistas creen. Hay un capítulo acerca de la interacción entre Ellen White y la interpretación bíblica. Yo recomiendo este libro principalmente por eso, porque le va a dar un acercamiento a todo el que es estudiante a la verdadera cara de la interpretación bíblica de una denominación que a veces es malentendida y a veces es calumniada. Como ven, yo tengo un montón de libros. Hoy voy a mencionar un libro secular cuando llegue el turno, y me encanta leer mucha literatura evangélica. Eso es para mostrarle a ustedes que sí es cierto que hay personas que tienen interpretaciones viciadas, pero dentro del grupo realmente la manera de interpretar la Biblia no es tan diferente ni alejada de los principios hermenéuticos que tiene cualquier denominación evangélica. Interpretación, Entender las Sagradas Escrituras es un libro muy recomendado. 30 segundos, hermano. Ya terminó el hermano, creo, ¿no? Gracias, mi hermano. Bueno, como les dije, pues el hermano es profesor y bueno, él pues habla bastante sobre las reseñas, es un lector nato. Él les comentaba pues que cuando agarra un libro, pues él lo desbarata completamente, él lo marca y todo. Y bueno, hermana Carla, no sé si tenemos algún buen comentario, alguna pregunta para cualquier hermano. Hay un comentario del hermano Rojo que dice: los 10 mandamientos revelan nuestra condición pecaminosa, aniquila a cualquier persona que se cree bueno o lo suficientemente bueno. Gracias, hermano Rojo, por el comentario. Y también hay una pregunta del hermano Oliver Atom que dice: ¿cómo determinar qué autores leer? ¿Cómo determinar qué autor es leer? Ok, muy buena pregunta. Claro. No sé, el hermano Natalio, si te gustaría responder a esa pregunta o si la quieres omitir como tú desees, mi hermano. O el hermano. Creo, es que va a depender, creo yo, de la madurez del creyente. Si hay una madurez muy buena, puedes leer todo tipo de libro, en realidad, ¿no? Ya sea libros ateos, libros agnósticos, seculares y también cristianos. Pero si queremos leer libros, vamos a decirlo así, cristianos, creyentes, bueno, tenemos que ver en primer lugar que sean ortodoxos, que no se escapen de las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿no? Y que puedan no solamente aportar doctrinas, sino que cómo esas doctrinas impactan en nuestra vida. Creo yo que las aplicaciones de las doctrinas también ayudan muchísimo, ¿no? Para poder vivir de una manera conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Básicamente. Ok, gracias, mi hermano, gracias, brother, por esa respuesta. Bueno, para los que se acaban de conectar, estamos hablando sobre reseñas de libro. La dinámica consiste en que cada hermano va a presentar un libro, por 5 minutos va a hablar sobre la reseña y bueno, el que le interese, el que sienta que puede encontrar algo bueno en ese libro, pues ahí estamos dejando los enlaces o los nombres para que, bueno, empiece a buscarlo, ¿no? Ahora seguimos con el hermano Natalio, brother. ¿Qué libro nos traes? Es nuestro 5.º libro, ¿ok, brother? Cuéntanos qué autor y, bueno, cuál es el título, por favor, mi hermano. Este libro es nuevo, en realidad, bueno, al menos lo descubrí yo recientemente, que es Cambios Profundos del autor de Nicolás Triancini. Sí, ahí está, Cambios Profundos. Okay. Sí, y bueno, este es un libro de la cual a mí me cambió la perspectiva de manera radical. Sí, y es justamente la editorial CLI la que puede traernos ese libro a nuestras manos. Y bueno,
El doctor Nicolás Tranchini es licenciado en Teología y Ciencias Bíblicas por el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires y ahora es director, pues, de este, no solo es el libro, sino también es un ministerio también llamado Cambios Profundos. Pueden buscarlo en YouTube. En YouTube tiene un devocional de 365 días, ¿no? Que se llama también Cambios Profundos. Y de verdad lo escuchan y van a cambiar la perspectiva sobre cómo ver el Evangelio y los deseos de nuestro corazón. Justamente el libro se divide en 3 partes con 3 preguntas muy interesantes, que es, ¿qué es un cambio superficial? ¿Qué es un cambio profundo? Y vamos a decirlo así como su tesis. ¿Cuáles son los resultados de un cambio profundo? ¿No? O sea, son como 2 variables, ¿no? La variable de un cambio superficial, y aunque la segunda variable tiene que ver con un cambio profundo, y la tercera variable ya es como una tesis, su respuesta a él, ¿cuál es el resultado de un cambio profundo? La primera parte lo divide en 5 capítulos. Voy a hacer un resumen porque es, intentar pasar por cada capítulo va a ser muy tedioso, pero hablar de los 5 capítulos a grandes rasgos es que habla sobre los cambios superficiales que muchas veces tenemos como evangélicos. En pocas palabras, él llama un cambio superficial. Básicamente un cambio superficial es dejar de hacer una cosa por hacer otra. Sí, básicamente eso. Él lo que dice es, él pone un ejemplo justamente de un chico que en el mundo el chico comenzaba a ir a las discotecas, comenzaba a conquistar chicas, ¿no? A querer ser famoso, popular, y veía el número de chicas con las que conquistaba o con las que salía. Después él se convierte al evangelio y estudia teología, se prepara, pero comienza a preocuparse más por la cantidad de miembros o la cantidad de personas con la que gana, ¿no? Comienza a anhelar la fama, comienza a anhelar todo eso. Entonces, él lanza la pregunta, ¿hay un cambio? Sí, hay un cambio, pero ese cambio es superficial, porque vemos que esos cambios obviamente ya no lo hacen la discoteca, no lo hacen las cosas del mundo, sino más bien el problema va con las intenciones del corazón. ¿Sí? Wow. Entonces, ¿por qué? Porque inclusive él plantea la pregunta es, ¿qué nos diferencia los cristianos de las diferentes religiones? Y las diferentes religiones también profesan un cambio de vida. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de las otras religiones? Es esta intención de nuestro corazón, ordenar nuestros deseos. Por eso es que él en la segunda parte plantea este cambio profundo, ¿no? Cuando descubro los verdaderos deseos de mi corazón. Donde está mi corazón, estará mi tesoro. Y es una de las citas bíblicas con la que va a partir el autor para poder decir, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde están tus deseos? Porque justamente es ahí donde nosotros vamos a tener un cambio profundo en nuestro corazón y no solamente un cambio superficial, sino una real belleza de este encuentro con la cruz de Cristo. O sea, el encuentro con Cristo, y eso lo describe en el capítulo 7, el encuentro con Cristo no es un cambio superficial, sino es un cambio radical, o sea, de la raíz en el deseo de nuestro corazón. No solamente es un cambio de actitud. Él habla y él dice algo muy interesante, que es que él dice, antes de glorificar a Dios con nuestra vida, es primero encontrarnos con el Dios glorioso. Primero es encontrarme con ese Dios glorioso para poder glorificarlo al Señor. Entonces, al entender eso, tengo una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva capacidad de obedecer. En pocas palabras, o sea, ya obedezco de una manera distinta. No lo obedezco por deber, sino lo obedezco por agradecimiento y deleite. ¿Sí? Él habla del reto del creyente es pasar del deber al deleite. Me deleito en la ley de Dios y me deleito en obedecer al Señor. Esta nueva actitud de buscar a Dios por mis motivaciones, estas motivaciones tienen que ser las motivaciones correctas. Entonces, él termina con una conclusión, ¿ha cambiado tu forma de cambiar? Y eso me parece muy interesante para reflexionar cómo nosotros vemos
estos cambios profundos, que no tiene que ver con cambios superficiales, solamente de actitud o cambios de comportamiento, tiene que ver con nuestros deseos y las intenciones de nuestro corazón. Wow, wow, mi hermano, esa reseña estuvo buena, mi brother. Bueno, no quiero añadir nada a las reseñas porque, bueno, ya los hermanos pues se han esforzado bastante, 5 minutos en dar sus reseñas y bueno, ahí lo dejamos. Hermana Carla, no sé, ¿alguna pregunta, algún comentario, por favor, para proseguir con el tercer libro del hermano? Bueno, el autor del libro es Nicolás Tranchini, en el que estuvo leyendo el hermano Natalio. Y bueno, saludos para el hermano Natalio Alenú. No, preguntas más no tenemos, pero bueno, esperamos invitar a que puedan hacer sus consultas o mandar sus saludos, decirnos de qué país nos están viendo. Recuerden que en unos minutitos vamos a tener el sorteo del libro y las becas, así que no se olviden participar, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, hermano. Recuerden participar, que estamos ahí a un minutito de finalizar. Ok, bueno mis hermanos, pues estamos prácticamente por mitad, un poquito más arriba llevamos 45 minutos, ya nos hace falta poco, les suplico pues que nos hagan el aguante para que al final puedan, pues como dijo la hermana Carla, pues llevarse este libro y lo puedan pues añadir a su biblioteca. Ok, mi hermano Hackmer, listo y preparado, brother, cuéntanos cuál es tu tercer libro, brother, el autor y el nombre, por favor, mi hermano. Adelante, brother, el tiempo es tuyo. Este libro que voy a mencionar ahora, es un libro que yo leí hace como 2 o 3 años. Y es un libro muy importante para todo cristiano, yo creo. Todo cristiano debería leer este libro. Se llama Orando la Vida. ¿Por qué este libro es importante? El libro comienza planteándonos el problema de que orar es difícil, orar no es fácil. Wow. El autor utiliza un ejemplo de que si nos dieran la oportunidad de elegir a una persona para tener una entrevista privada, la persona que elegiríamos, sea quien sea, y si nos dijeran que todos los días tenemos que reunirnos con esa persona y hacerle las mismas preguntas y tener la misma conversación, eventualmente la conversación ya sería aburrida. Y aunque admiremos a esa persona y aunque nos guste estar con esta persona, si la conversación es aburrida, no vamos a querer estar con esa persona. Él plantea eso como ejemplo de la oración. Muchas veces vamos y oramos y como no sabemos cómo orar, oramos lo mismo, repetimos las mismas cosas, tenemos las mismas peticiones, oramos de una manera cansona. El autor propone una manera de orar. Él dice que una buena manera de orar es tomando porciones de las Escrituras y aplicándolas en nuestra oración. Incluso él muestra ejemplos de cómo orar pasajes de las Escrituras. Él muestra cómo en la misma Biblia, por ejemplo, Jesús en la cruz cita un salmo, el Salmo 22, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como en la tradición judía la gente utilizaba los salmos para orar, y no solamente nos muestra cómo orar los salmos, sino que pone ejemplos de otras porciones de las Escrituras. Y una de las cosas más destacables es cuando llega al punto de los salmos imprecatorios. Estos salmos en los que el salmista está orando por los enemigos de él, que realmente son los enemigos de Dios, y él ora porque Dios lo destruya, porque reciban el juicio de Dios. Y él plantea esta cuestión y él dice que realmente nosotros no podemos orar aquí por una persona que nos caiga mal, porque no estaría bien, porque no es un enemigo de Dios, quizás una enemistad sin sentido que tenemos con esta persona, pero él dice que lo mejor es retomar ese salmo y enfocarlo hacia nuestros pecados. Que cuando encontremos un salmo imprecatorio que nos toque orar, que oremos con esa misma intensidad a que Dios manifieste su poder sobre la destrucción de nuestras debilidades, la destrucción de nuestros pecados, la destrucción de nuestros rencores, la destrucción de todo lo malo que está en nuestros corazones. Y al final, el autor da un cuadro de cómo orar los salmos cada día. Él te propone cómo leer, qué leer el primer día del mes, qué leer el segundo día del mes, y así como son 150 salmos, él propone que para cada día tú tengas la opción de leer 3 salmos. Y así tú no tienes que leer todos los días primero el Salmo 1, sino que puedes leer el Salmo 1, me parece que es el Salmo 30, luego, así sucesivamente. Él te muestra, te presenta un problema, que es que orar a veces es difícil y es aburrido, y eso es cierto. Te presenta una solución y te presenta un plan para llevar a cabo esa solución. Es un libro que cuando lo leas y lo pongas en práctica, va a transformar tu manera de orar. Yo recuerdo cuando terminé de leer ese libro, hice una dinámica en la iglesia con los hermanos, le dije, elijan un salmo
y váyanse a un lugar apartado y oren leyendo ese salmo. Y cuando los hermanos de la iglesia volvieron, dijeron, oh, nunca había pensado en orar de esta forma, y es una forma de orar muy interesante. No solamente, no es un invento del autor del libro, los cristianos han hecho eso durante mucho tiempo en la historia, orar los salmos, también lo hicieron los judíos, es una buena práctica. Les recomiendo ese libro, Orando la Biblia, para que le demos un respiro y un nuevo color a nuestra devoción y nuestra oración. Excelente, mi hermano. Gracias, brother, por esa reseña muy interesante. Bueno, y ahí está el hermano Rojo con un comentario, pero me gustaría que la hermana Carla lo leyera, por favor. Bendiciones, hermanos. Bueno, hay un comentario acá fijado que dice, ese libro está en mi lista, espera para ser leído desde hace 2 años. Mi tapa dura, muy bella. Bueno, hermano, espero que después de esta reseña se lo pueda comprar. Excelente. Bueno, generalmente... Gracias, hermano, por el comentario. Sí, gracias, mi hermano Rojo, por ese comentario, brother. Bueno, si te logras a ganar este libro, espero que no lo tengas ahí guardado por 2 años, mi hermano, sino que lo leas el mismo instante que te llegue a tu casa, ¿no? No, generalmente siempre nos pasa eso, mi hermano, acumulamos y bueno, nos hace falta bastante tiempo, pero bueno, ya ese sería otro tema, pues cuál es la forma correcta de poder leer y bueno, esto sería para otro próximo lives. Ahorita lo que estamos hablando son reseñas de libros. Bueno, para los que están conectados, bueno, estamos ya en la recta final, ya solamente quedamos con 2 libros y bueno, hermano Natalio, cuéntanos tu último libro, brother, el autor y cuéntanos cómo se llama, por favor, hermano, el tiempo es tuyo, brother. Bien, el último libro que escogí es un libro que sinceramente no lo terminé de leer. No, sí, pero voy a ser sincero, no lo terminé de leer, o sea, me faltan solamente 2 capítulos, pero es un tema que a mí me llama mucho la atención e inclusive quiero hacer una tesis sobre esto, y es sobre el triaje teológico. El título se llama Escoge tus batallas, se llama Gavin Ortlund, el autor. Sí, y él habla sobre el caso de triaje teológico, la editorial es B&H Español, y algo que me llama mucho la atención es que va a profundizar mucho sobre lo que es el triaje teológico, que lo plantea el doctor Albert Mohler, que es el director del Southern Seminary, y lo que va a hacer básicamente es hablar y comentar sobre estas doctrinas de primer, segundo, tercer, e inclusive habla de un cuarto orden. ¿Sí? Habla de que no todas las doctrinas, ¿sí? No todas las doctrinas tienen el mismo nivel de esencia o de importancia, ¿sí? Del cual nos separe del Evangelio. Entonces, él va a hablar de este triaje teológico para poder nosotros escoger nuestras batallas, qué es lo que nosotros tenemos que defender, vamos a decirlo así, en primera instancia, ¿no? Comienza con esta primera parte hablando del porqué de un triaje teológico, ¿sí? Y va a resumir básicamente qué es un triaje teológico, por qué la necesidad de un triaje teológico, cuáles son esas doctrinas que son esenciales, ¿sí? Y por qué es necesario que nosotros tengamos en cuenta. Bueno, básicamente las doctrinas que nosotros tenemos como esenciales son la Trinidad, ¿sí? Tenemos la unión hipostática, que es la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos lo que es la autoridad de las Escrituras, la justificación solo por fe, ¿sí? El regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria, que son doctrinas esenciales y fundamentales del cual se ha definido la vida cristiana. Después plantea las doctrinas de segundo orden, él lo llama doctrinas secundarias, que habla en donde estas doctrinas hacen que comiencen a existir las denominaciones, ¿sí? Esas doctrinas de segundo orden, donde comienzan a existir estas denominaciones. ¿Cuáles son esas doctrinas de segundo orden? Básicamente el bautismo, por ejemplo. ¿Sí? El bautismo ahí tenemos estos 2 tipos de bautismo, lo que es el credo bautismo y el paido bautismo, ¿no? Hay iglesias que bautizan a niños y hay iglesias que solamente bautizan a creyentes, ¿sí? Y
y por ejemplo eso sería una doctrina de segundo orden. También estamos hablando de la Santa Cena, cómo vemos nosotros la Santa Cena, si lo vemos solamente como un mero simbolismo o lo vemos como un medio de gracia, o también si lo vemos, bueno, los hermanos luteranos lo ven como una consustanciación donde está el cuerpo de Cristo en el pan, pero a la vez el pan no se transforma en el cuerpo de Cristo, por ejemplo. Entonces también en la Santa Cena también vemos esta doctrina de segundo orden, también lo que es el pastorado femenino también es una doctrina de segundo orden, la continuidad de los dones, si somos continuistas moderados o somos secesionistas, son doctrinas que de alguna u otra manera van a dividir las denominaciones, ¿no? En pentecostales, bautistas generales, bautistas particulares, presbiterianos, metodistas, etcétera, 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 ¿no? Después habla de unas doctrinas de tercer orden que básicamente son los textos difíciles que podemos nosotros encontrar en las escrituras, ¿no? Como por ejemplo estas doctrinas de tercer orden están en lo que respecta al milenio, por ejemplo, o sino también lo que respecta a lo que es la pretribulación, postribulación o mesotribulación, ¿no? La llegada de nuestro Señor Jesucristo, el momento en el que va a llegar, ¿no? Inclusive después habla de unas doctrinas de cuarto orden que tiene que ver básicamente con doctrinas que básicamente son dogmas de opinión, que no son necesarios, o sea, no te vas a decir, creo que esta no es mi denominación, me voy a otro lado por estas opiniones, por ejemplo, si solamente se tiene que utilizar himnos en la iglesia, si, o por ejemplo, si, bueno, se tiene que utilizar la guitarra, no se tiene que utilizar la guitarra, o si solamente es necesario que los del coro tengan que estar vestidos todos iguales, que son básicamente cuestiones de opinión, que son doctrinas de cuarto orden. Pero de alguna u otra manera, a pesar de que el autor me remarca, a pesar de que son doctrinas secundarias, son importantes. ¿Sí? Si hablamos de las doctrinas de segundo orden y tercer orden, son importantes porque estas nos van a guiar no solamente, no solamente nos van a guiar en nuestra doctrina o no forma de llevar la eclesiología, sino también nos van a guiar en nuestra vida práctica. Por ejemplo, él plantea sobre lo que es la elección incondicional, ¿sí? Él plantea de que eso nos ayuda a entender de que cómo nosotros podemos vivir continuamente por gracia, sabiendo que hemos sido ya predestinados por nuestro Señor. Entonces, que eso es una doctrina para él de segundo orden, ¿no? Pero esa doctrina de segundo orden lo lleva a vivir una vida diferente, ¿no? O sea, entonces las doctrinas de segundo orden también te llevan a la cosmovisión de cómo vas a aplicar tu vida a partir de las doctrinas. Excelente, mi hermano. Gracias, brother, por esa reseña. Creo que algunos hermanos están diciendo que ya lo compraron, otro que está bastante interesante. Y bueno, eso es muy fundamental que alguien sepa que son las doctrinas de primer orden, de segundo, de terciarias, cuartarias y quintarias. Muchas veces yo veo bastante discusión en doctrinas terciarias, cuartarias que no tienen que ver nada, pero bueno, es muy importante pues que se preparen con ese libro. Hermana Carla, ¿tenemos algún buen comentario, alguna pregunta para darle el pase a nuestro hermano con su último libro? Preguntas no tenemos, pero comentarios sí tenemos un par. A ver, voy a leer el último. Dice... si pecas siendo cristiano o albergas sentimientos internos negativos o emociones negativas, también rencor, odio, envidia, etcétera, estás propenso a ese tipo de ataques de brujería. Bueno, hermano, gracias por su comentario. Y bueno, yo no he leído el libro, pero me gustaría poder leerlo. Me parece muy importante poder conocer la diferencia de los tipos de primer orden, segundo orden y tercer orden, así que lo voy a anotar en mi lista de libros por leer, por comprar. Gracias, hermano Natalia, por tu recomendación. Excelente, mi hermana, gracias. Bueno, ahora pues vamos en el último libro que tiene nuestro hermano, pero antes me gustaría señalar que de todos los libros que mencionaron, pues no los tengo en físico, pero sí tengo este, que es el último que va a mencionar mi hermano. Pero quiero aclarar algo, no quiero ir con prejuicio ni nada. Me lo recomendaron, me dijeron, cómprate este libro, léelo con cuidado, es un libro académico, tiene una información muy grande, pero léelo con pinzas, ¿ok? Léelo, incluso antes de leerlo, pues tienes que
no sé, pedirle dirección al Espíritu, ya que es un libro muy bueno de un autor. Bueno, no quiero hacer un spoiler ni nada, pero sí, me voy a basar a lo que me diga el hermano. Si el hermano me da una buena impresión, pues empiezo a leerlo, ya que es un libro bastante grueso, pero sí me han dicho que es un tesoro. Bueno, sin más que decir, mi hermano, adelante, brother. Yo lo tengo en virtual, yo lo tengo en virtual. Ok, adelante, mi hermano. Yo no me lo he terminado de leer, yo lo empecé a leer y lo paré porque tenía otras lecturas. Pero, ¿por qué traigo este libro? Bueno, hoy mismo tuve una conversación con un amigo pastor acerca del tema que aborda este libro. No estamos hablando del libro, pero sí del tema que aborda el libro. Y es el tema de la evolución. Oh, ok. Y vivimos en una cultura donde la evolución es un tema que se le ha presentado. El libro se llama Sapiens. El autor se llama Yuval Noah Harari. El autor es judío. Entonces, ¿qué pasa con este libro? ¿Por qué es interesante leerlo? Porque, como mencionaba hace rato, muchas veces tenemos compresiones equivocadas porque se han tratado de resumir argumentos en frases que sean fáciles de recordar. A veces cuando tratamos de resumir toda una idea muy grande, muy compleja, en una frase que sea pegajosa y fácil de recordar, esa frase contiene una mentira, porque no es exactamente lo que se explica en la teoría completa. Yo no estoy a favor de la evolución, pero si vamos a hacer apologética, si vamos a discutir con alguien, si vamos a llevarle la contraria a un tema, tenemos que conocer el tema. Yuval Harari realmente no habla de la teoría de evolución darwinista, porque el libro está más enfocado en la evolución de la sociedad humana. Okay. Pero sí toca cuestiones de la evolución biológica. Pero más que ver el libro como un libro que te diga, oh no, ese libro habla de evolución, es un libro del diablo. Bueno, el subtítulo es Breve Historia de la Humanidad. Es entender que la humanidad sí se ha sometido a cambios. Y cuando nosotros leemos este tipo de literatura que no es religiosa, que es secular, pero que nos arroja luz acerca del pensamiento humano, es como leer un libro de psicología, un libro de neurociencia, donde el libro lo que hace es arrojarnos luz acerca de cuestiones que regularmente no se abordan desde la teología. Entonces, es un libro que, por ejemplo, atrás lo recomienda Barack Obama, lo recomienda Bill Gates y lo recomienda Risto Mejide, Sebastián Junger. Entonces, ¿por qué este libro? Porque para discutir de un tema hay que informarnos, hay que conocerlo, hay que manejarlo y a la vez nos damos cuenta, no sé si ustedes han leído a John Walton, sus libros del mundo perdido de Génesis 1, el mundo perdido de Adán y Eva. Walton tiene una idea que es muy interesante, que es la que Dios se adapta al conocimiento humano para revelar su verdad. Esto de que Dios, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros, de que Dios utilizó los conocimientos de Moisés para explicar los temas de cómo Dios es creador y poderoso. Cuando leemos los libros de ciencia contemporánea, podemos comprender cosas que antes no se comprendían y podemos tener una perspectiva distinta del mundo que no se tenía antes. Y esto no nos va a alejar de Dios, sino que nos va a enseñar a cómo comprender el mundo de manera distinta. Y la ciencia no es absolutista. Es un tema que a veces pasa mucho, como mencionaba el hermano al hablar del libro de Escoger sus batallas. Hay cosas que son de primer plano, cosas de segundo plano, cosas de tercer plano. La religión tiende a ser más absolutista, pero tampoco la teología es absolutista, como no lo es la ciencia. Hoy hay un libro de la teoría de la evolución, mañana puede haber otro libro de otra teoría que sea la mejor respuesta, pero no es absolutista, no es decir, oh, esto es así y punto, no. Pero si vamos a hablar de apologética, si vamos a llevar la contraria, tenemos que conocer la ciencia, tenemos que conocer lo que dice el autor. Recientemente yo leí un libro, empecé a leer un libro que hablaba en contra de la evolución, escrito por un cristiano, y los planteamientos que hacía el autor no se correspondían a lo que realmente enseñan los científicos. Entonces él estaba creando ideas que no eran lo que hacían los científicos para luego brindarle a los lectores cómo responder esas preguntas. Entonces yo les recomiendo este libro, Sapiens, Breve Historia de la Humanidad, para que usted conozca de mano de un científico, es físico, si no me equivoco, Harari, lo que la ciencia enseña acerca de la evolución
de la sociedad humana y algunos pinceladas sobre la evolución de la especie en cuestiones biológicas. Excelente, mi hermano. Gracias, gracias, mi hermano, por esa reseña. Bueno, me gustaría pues hacer tal vez una pequeña acotación mientras se prepara la hermana Carla. Como estaban diciendo ahí en los comentarios, hermano Franklin, definitivamente que sí, brother. Si no eres una persona que tiene un buen basamento bíblico y no estás parado sobre tu fe, no te recomendamos que leas otro tipo de literatura hasta que tengas una buena relación con Cristo, porque esto te puede balancear tu fe, ¿ok? Y también quiero añadir lo que dijo el hermano. Es muy bueno cuando nos metemos en el carácter apologético, si vamos a opinar qué opina un filósofo no cristiano, tenemos que leer pues a Nietzsche, a Jean-Paul Sartre, a Kierkegaard, etcétera. Tenemos que leerlo, saber qué es lo que ellos creían y así poder combatirlo, ¿no? Por decirlo así, pues poderle plantear su fe de una manera mejor, ¿no? Y así en cualquier ámbito. Si queremos conocer un poquito de ciencia, tenemos que leer pues un libro que sea científico, pero que no, para conocerlo, ¿no? Bueno, me gustaría pues ahorita pasar a otro espacio que es el de dar pues las 2 becas. Ok, hermana Carla, estamos listos. Y me gustaría pues que el hermano Natalio presentara a los 2 ganadores de esta beca que son auspiciadas por RTN Academy, donde nos está regalando pues gracias a Dios estas becas para todos los hermanos que han estado participando. Bueno, en la Academia RTM hay muy buenos cursos respondiendo al Islam, respondiendo al progresismo, respondiendo al judaísmo. Hay un curso de apologética aplicada, de lógica, fe y razón, entre otros cursos. Y bueno, el que se logre ganar el curso, pues se comunica con nosotros, elige el curso y bueno, a entrarle con todo. Ok, mi hermana Carla me dice cuando esté lista, por favor, para que nuestro hermano Natalio anuncie los 2 ganadores, ¿ok? Bueno, todo preparado, hermano Natalio, prepárese para decir los nombres. No es necesario que los 2 ganadores estén presentes, así que los 2 nombres que salgan son los ganadores. Vamos con la cuenta regresiva de 5 para atrás. 5, 4, 3, 2. Y el ganador y la ganadora es Claudia Díaz 93 y Pablo en el medio. Está en el medio, Pablo, dicen. Pablo en el Felicidades, medio y hermanos. Claudia 93. Ok, bueno, mis hermanos, pues felicidades por esas becas. Comuníquense con nosotros y ahí les vamos a dar todos los detalles para que puedan ingresar. Bueno, y ahora llegó otro momento muy especial donde pues las reglas cambian, ok, pero ahorita voy a proceder a abrir este libro y le voy a dar el privilegio a nuestro hermano Jackmer para que nos anuncie quién se lleva. Es un libro muy pequeño, ok, pero me lo han recomendado que es muy bueno, ok. No sé si el hermano Jackmer o hermano Natalio ya lo leyó, ok. Un libro muy bonito, pequeño, pero muy interesante. Ok, hermana Carla, por favor, ¿lista? Bueno, para este sorteo necesitamos que la persona esté presente y cuando digamos su nombre diga acá estoy, soy yo, me gané el libro. Y si no está presente pasamos al suplente. Así que vamos con la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es... ¡Oh, no lo puedo creer! Rojo, siempre está, pues. El ganador es Rojo Sola Escritura. El hermano súper ungido, hermano, diga presente, por favor. No está, estaba Estuvo presente, estaba vamos a ver si comentando, está. pero se salió. Hay delay, hermano, demos chance. Yo lo miré comentando hace aproximadamente unos 15 minutos, pero no lo veo. Por favor, que alguien le avise al hermano, no está. No lo veo. Y una de las condiciones... ¿Pato el agua? ¿Pato el agua, sí o no? Bueno, Ahí lo está, siento, dice, hermano yo estoy. Rojo, te la perdiste, brother, no Sí estás. estoy, dice, hermano, no lo ignores. Ok, mi hermano, comunícate con nosotros, brother, para poder enviarte este pequeño libro, mi hermano, muy pequeñito, pero muy interesante. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado a la recta final. Nos vamos a ir de aquí, cumplido 1 hora, 10 minutos. Vamos a ver, hermano Natalio, antes de irnos, brother, nos gustaría que nos dijeran, brother, cómo te podemos seguir en las redes sociales y cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo, y me gustaría que te tomaras
par de minutitos, brother, solamente para esto, brother. Si de pronto alguien de los que está aquí está pasando por algo tan difícil como lo que tú pasaste o algo peor, mi hermano, solo quiero que les puedas dar una palabra de ánimo, brother. Por favor, mi hermano. Gracias. Bien, bueno, antes de comenzar a decirles, es que me pueden seguir en mis redes sociales, bueno, en mi Instagram como Natalio Díaz, Nit Díaz, y sobre todo en Rincón Teológico en Instagram, Facebook, YouTube, ahí tenemos entrevistas, todo lo que, algunos comentarios sobre algunas doctrinas, y pueden verlas ahí. Bueno, el caso en el que yo estoy pasando es un tema de cáncer, ¿sí? Yo fui diagnosticado hace 3 meses sobre cáncer gástrico y nuevamente como el texto de Access Pro, ¿no? Me aparecía el por qué. La razón no la sé, pero creo que este es el tiempo de confiar en un Dios bueno, un Dios que tiene todo bajo control, lo tiene todo en su control. Y creo yo que esa es nuestra esperanza. Sí, esa es nuestra esperanza. Gracias a Dios, el cáncer de lo que aparentemente podía haber sido un grado 4 terminó siendo un grado 2. Entonces, estoy pasando ahorita por un proceso de quimioterapia nada más para poder ayudar a matar cualquier célula cancerígena que haya quedado del tumor. Creo que el Señor ha sido bueno y a Él sea toda la gloria y la honra. Confía en Dios porque nuestra esperanza está en Él, en lo que Él hace y lo que Él sigue haciendo y hará. Excelente, mi hermano, gracias. Bueno, ahí está el testimonio completo del hermano, está grabado el que cualquier persona le interese saber pues el proceso del hermano, pues ahí lo pueden buscar. Gracias, mi hermano Natalio, por tomarte este tiempo, mi hermano, de seguir trabajando en la obra del Señor. Y bueno, desde ahorita pues estás invitado para un próximo live, ¿ok? Bueno, mi hermano Jack, mi hermano Peralta, ok, que el nombre tuyo es bien, como te diría, excéntrico. Bueno, nunca lo había escuchado. Brother, cuéntanos un poquito, mi hermano, cómo te podemos seguir en las redes sociales y si de pronto, pues, alguien está interesado en las clases, en lo que estás impartiendo, brother, cómo te podemos contactar, por favor, mi hermano. Bueno, el maestro es Natalio, que es maestro de artes. Eh, yo me pueden encontrar en las redes sociales como mi nombre es tan exótico, es fácil encontrarlo, Jack Mer Peralta. En Instagram, en Facebook, regularmente estoy por ahí. Estamos en unos proyectos de un podcast, estamos grabando, todavía no se ha lanzado, pero viene pronto. Ya saben, cualquier cosa estamos a la orden. Jack Mer Peralta en Instagram y en Facebook, y estamos trabajando para la obra de Dios. Ok, mi hermano, gracias, brother. Bueno, pido disculpas pues por el dato que leí mal, mi hermano. Disculpa, brother, no vuelve a pasar. Bueno, brother, también mi hermano quedas completamente invitado, perdón, para una nueva reseña en un futuro, mi hermano, o hablar sobre algún tema, ya que pues miramos, brother, que sabes bastante, lees bastante y bueno, te felicito de mi parte, mi hermano. Bueno, mis queridos hermanos, fue un placer realmente haber compartido este live con ustedes y bueno, hasta una próxima edición y recuerde que todo esto lo hacemos primeramente para poder honrar el nombre de Cristo y segundo pues para poder edificar a nuestros hermanos, ¿ok? Dios les bendiga, mis queridos hermanos, hasta una nueva y próxima edición. Bye.